Las tierras, los terrenos baldíos y las hectáreas que han sido recuperadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro es un tema constante. Además, porque recordemos que este gobierno ha sido el único que le ha puesto la lupa y se ha entregado completamente a restituirle nuevamente las tierras, los terrenos y las hectáreas a las personas que fueron víctimas del conflicto armado. Porque resulta que hay congresistas de nuestro país, que hay políticos que se quieren seguir adueñando ilegalmente de terrenos baldíos. Recordemos que los terrenos baldíos en este caso son tierras que le pertenecen al Estado y que de alguna u otra manera misteriosamente los congresistas de los partidos tradicionales y que le hacen oposición absolutamente todos los días al presidente Gustavo Petro en este momento estarían siendo investigados por ocupar de forma irregular terrenos baldíos. Y eso justamente se reveló en el último Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro. Nos queda claro, además, una vez más, por qué es que la oposición, por qué es que estos congresistas quieren, en este caso, callar el Consejo de Ministros, porque cada vez que el presidente Gustavo Petro tiene un consejo, revela algo más escandaloso que lo anterior. Y es porque recordemos que en consejos de ministros anteriores se ha hablado del tema de la energía, se ha hablado del tema de la salud, se ha hablado de la educación, se ha hablado también del tema de la consulta popular, bastante importante. Y recientemente en este último Consejo de Ministros se habló específicamente de la tierra, de los terrenos baldíos y de los congresistas que en este momento estarían ocupando presuntamente ilegalmente terrenos que le corresponden a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Pues antes de irnos para allá, antes de que ustedes conozcan qué congresistas son, antes de que ustedes sepan también además que familiares de congresistas se están adueñando de esos terrenos que le corresponden a los campesinos y a las víctimas del conflicto armado. Como siempre, la invitación a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que se continúan suscribiendo aquí abajito en el botón y por supuesto a todas las personas que van dejando sus comentarios, que van comentando, que van compartiendo este video para que si posiblemente ustedes conocen a alguien que le crea todavía a estos personajes que vamos a ver a continuación, pues compártale este video para que sepa por quién no votar en el año 2026. Por los victimarios, las personas que le continúan haciendo daño indirectamente a los colombianos, que se siguen adueñando de las tierras que deberían ir a parar a los campesinos, que deberían ser restituidas a las personas que fueron víctimas del conflicto armado y que por supuesto no deberían estar en manos de congresistas de oposición y de personas que ganan más de 48 millones de pesos. Quiero que empecemos por esto. RTBC a través de su cuenta de X pues mencionó además lo que en medio de ese Consejo de Ministros el director de la Agencia Nacional de Tierras expuso. Vean esto. Harman Felipe, el director de la Agencia Nacional de Tierras, expone la evolución en la gestión efectiva de tierras, 183.915 hectáreas de procesos agrarios. También muestra una comparativa en la compra de hectáreas frente a los gobiernos anteriores. Y esto es sumamente importante para aquellos que dicen que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha hecho nada. Dicen, alegan, difaman y mienten a través de las redes sociales y los medios tradicionales indicando que el presidente Gustavo Petro está en contra de los colombianos, pero las cifras dicen todo lo contrario. Vean esto. Mil gracias. Vamos a arrancar rápidamente con las cifras para no reiterarlo, para profundizar algunos temas muy puntuales, señor presidente. El primero, la evolución en la gestión efectiva de tierras, particularmente estamos hablando, como ya bien lo decía la ministra, de 183.915 hectáreas de procesos agrarios. Es muy importante lo que usted contempló con el retroceso que fue el 902 en el marco de la implementación del acuerdo de paz. O sea, se desestructuró la herramienta más importante de la ley 160 y es que pudiéramos fallar estos temas vía administrativa. Ahorita vamos a documentar cómo también se han generado todas las garantías del caso para quienes realmente tienen propiedades privadas en esos procesos de clarificación que suman más de 600.000 hectáreas, o sea, de 650.000 hectáreas investigadas, 183.000 se han declarado como bienes baldíos, o sea, tiene el resorte y las garantías suficientes para decir qué es un bien baldío y qué es propiedad privada. Adquisiciones, 393.000 hectáreas, presidente, este es el flujo de compra, ¿en qué condiciones? Es muy importante las hectáreas fundamentalmente compradas que están a nombre de la Agencia Nacional de Tierra y las que están en trámite de registro, que son 221.000, las hectáreas recibidas por donación, que son 2.240, y las hectáreas provenientes de procesos agrarios, esto en detalle. Aquí es muy importante, señor presidente, comentar y diferenciar también los dos tipos de compras que hace la Agencia Nacional de Tierra.
Una para comunidades étnicas, comunidades indígenas y comunidades negras, en el que el comparativo es determinante en el marco de estos gobiernos. Estamos hablando de 9.945 hectáreas del gobierno de Santos, 14.455 hectáreas en el gobierno de Duque y 98.395 hectáreas en el gobierno de Petro. Pero aquí es muy importante recalcar casos emblemáticos también asociados a comunidades étnicas. Acordémonos que, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con Línea Negra. Hoy podemos decir que es el gobierno que con más determinación le ha entrado en función de incorporar los derechos territoriales de las comunidades étnicas de la Sierra Nevada, pero también encontramos casos de justicia también indígena, como es el caso de la finca Emperatriz, en el norte del Cauca, que usted bien sabe que ahí se fraguó, se organizó finalmente una de las masacres más complejas en el norte del Cauca contra el pueblo Nasa. En el caso de comunidades campesinas, 278.855 hectáreas, frente a 1.000 del gobierno de Duque y 8.685 en el gobierno de Santos. Esta gráfica vale la pena completamente replicarla en todo momento y a través de todas las redes sociales. Esto que ustedes están viendo ahí en pantalla es el resultado de este gobierno, del primer gobierno de izquierda y progresista. Ustedes pueden observar que la diferencia es abismal en comparación con lo que se hizo en el gobierno de Iván Duque y en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esos mismos que también hacen oposición a este gobierno porque evidentemente, incluso recordemos también que a quien le decía alias la madrina, que resulta ser nada más y nada menos que la madre de Iván Duque, también se beneficiaba de predios, también se beneficiaba de lugares por parte de la Sociedad de Activos Especiales, de la SAE, la misma que recordemos hace unos días en cabeza de su presidenta Amelia Pérez, indicó a todos los colombianos, pero principalmente a las víctimas del conflicto armado y a los campesinos que se han identificado hasta ahora más de 102.000 hectáreas de terreno que presuntamente serían baldíos. Observen esto, desde Barranca Bermeja, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, le reveló al presidente Gustavo Petro que han sido identificadas más de 102.000 hectáreas de terrenos presuntamente baldíos. La SAE pone estos predios a disposición de la Agencia Nacional de Tierras para que los verifique y certifique, con el fin de destinarlos a la reforma agraria y al servicio del campesinado colombiano y las víctimas de la violencia. Muchos de esos terrenos estaban ocupados por privados, por clanes políticos, mafias del paramilitarismo y el narcotráfico e incluso excongresistas. Recuperar la tierra es avanzar en justicia. La tierra vuelve al pueblo. ¿Por qué la oposición no quiere al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué la oposición miente constantemente a través de sus redes sociales? ¿Por qué los medios tradicionales no hablan de estas cifras? Pues porque, por supuesto, el presidente Gustavo Petro está del lado de esas comunidades que siempre fueron olvidadas y marginadas por parte de los gobiernos de derecha. Observemos esto y nos vamos inmediatamente a lo que sucedió recientemente en el Consejo de Ministros. Vean esto. Señor presidente, usted mejor que nadie entiende cuál ha sido la situación. Me faltó un pequeño detalle que creo que a toda la gente que está aquí presente le puede servir. Nosotros en la Sociedad de Activos Especiales ya hicimos la identificación de 102 baldíos, 102.000 hectáreas de baldíos que empezamos a transferirle a la ANT. Esta cantidad de tierras, son 102.000 hectáreas, esperamos que la ANT y el Ministerio de Agricultura las van a aprovechar para lo que corresponde. Nosotros solo administramos y entregamos para que ustedes hagan la labor más importante de este gobierno. Muchas gracias. Esas son las noticias que definitivamente vale la pena replicar, además como esta que realizó también el presidente Gustavo Petro a través del Consejo de Ministros. Él mencionó lo siguiente, y aquí abro comillas: me gustaría saber el listado de congresistas que se han apropiado de baldíos nacionales, porque eso ya es delito. Aquí también tenemos que saber qué pasó con la tierra de los paramilitares. ¿Está otra vez en manos de políticos y de otros paramilitares? Es lo que se pregunta el presidente Gustavo
Petro en ese Consejo de Ministros, en donde incluso después se reveló por parte de la Agencia Nacional de Tierras, por parte, en este caso, de su director Harman Felipe, ese listado, los nombres y los rostros de los congresistas que en este momento estarían siendo investigados por presuntamente adueñarse de terrenos baldíos que no le corresponden a ellos, que le corresponde en este caso es a los campesinos, a las víctimas del conflicto armado. Ese tema de la tierra en nuestro país ha sido un constante y es porque esos que han vivido como siempre el privilegio gracias a los impuestos de los colombianos, que se han embolsillado dinero, además que le corresponde también a los colombianos, pues ellos creen que tienen el poder por encima de todo. Pero llegó este gobierno que les está demostrando que no es así. Vean lo que dice el presidente. Me gustaría que Felipe, ¿dónde está Felipe?, me diera un listado de congresistas que se han apropiado de baldíos nacionales, porque eso ya es delito. ¿Para qué los jueces se asustan para juzgar a los congresistas, sobre todo si son de derecha? Porque si es de izquierda, eso sí es rapidísimo. Pero me gustaría que usted, cuando le toque hablar de ese listado de congresistas que se han apropiado de baldíos que son propiedad pública, por tanto, de la nación. Y como ellos, pues un 1%, que son unos 3.000 o 4.000 personas en toda Colombia, que se adueñaron del 60% de la tierra de este país a sangre y fuego. A veces utilizaron el Estado para eso. Aquí tiene que salir la unidad de víctimas, ¿dónde está?, a decirnos qué pasó. Es que pues, el Catatumbo sí es importante, obviamente, pero que aquí es hablarle a la nación. ¿Qué fue lo que encontró en la unidad de víctimas? ¿Qué pasó con la tierra de los paramilitares que entregaron voluntariamente en el proceso de paz de ellos? ¿Está otra vez en manos de los políticos y de otros narcotraficantes? Yo estoy pensando en que salgan de la cárcel 2 de ellos, al menos, para que cuenten toda la verdad y ayuden a este gobierno a esta hacienda, porque eso era para las víctimas. ¿Cómo así que la tienen los políticos? Esa es la pregunta que se hace el presidente Gustavo Petro y por supuesto todos los colombianos. Además, que no hay que dejar pasar tampoco el hecho de que hace algunos meses el mismo Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, indicó que más de 400 bienes y también predios estaban perdidos. Bienes y predios que en su momento tenían que irse dirigidos, en este caso, a las víctimas del conflicto armado, a la unidad, en este caso, de las víctimas. Y eso está perdido. ¿Por qué? ¿En manos de quién está? Muy bien se lo pregunta el presidente Gustavo Petro. Pero observen ustedes ese listado. Vean ustedes. Atención, el presidente Gustavo Petro acaba de revelar los nombres de los congresistas que están siendo investigados por ocupar terrenos baldíos. Nunca les pido nada, pero hoy más que nunca les pido hacer viral estos nombres. Marcos Daniel Pineda García, en este caso los terrenos los tiene en Cerete, Córdoba. Liliana Esther Vitar en Ciénaga de Oro y San Carlos, Córdoba. Lidio García Turbay en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Ana Paola García Soto, Buenavista, Córdoba. Carlos Cuenca Chaux en Puerto Carreño, Vichada. Familiares de Paloma Valencia en Vichada y Tolima. Juan Sami y Javik Merg en Vichada y Valle del Cauca. Luis Eduardo Díaz Mateus en Cerrito, Santander. Toda esta gente tiene que caer. Obsérvenlos ustedes, por favor, escuchemos atentamente esto, porque además son personas que pertenecen a los partidos tradicionales. Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido del Centro Democrático, entre otros. Pero por fin llegó un gobierno que le pone la lupa a estos de oposición, a esos que se creyeron durante años y durante décadas intocables, pero que este gobierno les está dejando completamente claro que no es así y que la tierra le pertenece es a quien la trabaja. La tierra es de las víctimas del conflicto armado y de los campesinos. Vean. Presidente, casos emblemáticos de procesos agrarios que son muy importantes. La Chorrera y Siberia, particularmente 302 hectáreas, es un bien de la familia Carranza, es un caso emblemático muy valioso. Como bien lo decía la ministra, Las Pavas duró engavetado ¿cuántos años? Y los campesinos desplazados varias veces, muchas veces de esa manera violenta.
Y aquí de forma clara parte del ejercicio que usted nos solicitó. Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia. Nos hemos encontrado preliminarmente un ejercicio que está en investigación y en construcción de que al menos 1 de cada 3 de los congresistas tienen relaciones y vínculos con temas de baldíos. Sin embargo, puntualmente, casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados de alguna manera desde el punto de vista administrativo, tiene de forma clara estos protagonistas. El senador Marco Daniel Pineda de Cerete, Córdoba, está en ese predio por acaparamiento de baldíos. La senadora Liliana Esther Vitar de Ciénaga de Oro tiene un predio con presunción de baldíos, esa es la ubicación de los predios. El senador Lidio García Turbay tiene un predio en San Juan de Nepomuceno en una investigación asociada a temas de baldíos. La representante Ana Paola García, también en Buenavista, Córdoba, partido de la U, tiene presuntamente familiares también vinculados en este asunto de baldíos. Con su nombre y su cédula está el representante Carlos Cuenca de Puerto Carreño, ahí está su predio. Aquí se culminó la etapa administrativa. Usted mismo acaba de hablar de Javid Medef, ahí está, en Bichada y Valle del Cauca, el mismo que votó negativo, hoy aparece en esta investigación en materia de baldíos. Familiares de Paloma Valencia en Bichada y en Tolima aparecen también por acaparamiento de baldíos. Y el senador o representante, no sé, Luis Eduardo Díaz Mateus, en un predio en Cerrito, Santander. O sea, estos son procesos de investigación por acumulación de baldíos abiertos a congresistas en este gobierno, presidente. En estos municipios. El de Marcos Pineda en Cerete, Córdoba. El de Liliana Esther en Ciénaga de Oro. En mi pueblo. Lidio en San Juan de Nepomuceno. Buenavista, Córdoba. Luis Eduardo Díaz en Cerrito, Santander. Juan Sami Javid Medef en Bichada y Valle del Cauca. Bichada y Tolima, familiares de Paloma Valencia. Y Carlos Cuenca en el Bichada, presidente. Estos son los que ya están abiertos con identificación predial específica, con expediente. Y evidentemente, pues, estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde está la procedencia de esa tierra. Lo que hablaba la ministra de Ciénagas y Playones, pero yo quiero ampliarlo de Ciénaga Grande porque es un caso aberrante, presidente. Literalmente desaparecieron el mapa. Como bien lo planteaba la ministra, estos baldíos se declaran baldíos reservados de la nación. Resulta que en el 93 se determinan cuáles son las condiciones específicas en el 82, cuáles son las condiciones específicas, incluso se les entrega a muchos campesinos de Córdoba unos derechos de asignación y de uso vía comodatos. Se literal desapareció el mapa que hizo en su momento el INCORA en el 82. Nadie lo tenía, presidente. No existía en Córdoba. Y muchos de esos campesinos que incluso tenían contratos de comodato fueron presos y tratados como invasores de la peor categoría. Entonces, literalmente a nosotros nos tocó, fíjese usted, reconstruirlo a partir de la orden de la sentencia T-194, que también termina siendo parte de la sentencia de baldíos que sale en el 2014, y que determina de forma clara recomponer y reconstruir absolutamente toda la cartografía de los linderos de la Ciénaga. ¿Qué nos encontramos allí? Que literalmente desaparecieron la cartografía oficial del INCORA porque se metieron a la Ciénaga, desplazaron al campesinado, acapararon la Ciénaga y la llenaron de búfalos disecándola, presidente. ¿Qué logramos hacer con la policía? De forma clara, comenzar a recuperar las primeras 1.400 hectáreas de la Ciénaga, que es para que los campesinos en invierno vayan y pesquen y en verano vayan y cultiven, que son de las tierras más productivas de la cultura anfibia que en su momento desarrolló y sistematizó nuestro sociólogo Falsborda. Y este es un elemento sustancial que demuestra lo que ha ocurrido con los temas agrarios en este país. Entonces, literalmente desaparecido el mapa, se metieron a la Ciénaga y se le repartieron muchos actores de Córdoba, presidente. Y por eso es que se han movido sustancialmente todos los temas de reglamentos de ciénagas, particularmente el movimiento de baldíos de Sucre, que usted estuvo también allá en el río San Jorge, y la reglamentación específica es 66.000 hectáreas en 23 reglamentos. Con el ejercicio que estamos determinando con el ministro de Defensa, bajo las orientaciones que usted determinó también en Barranca, ya se definió, que ahorita el ministro hará referencia explícita, o si quiere, ministro Plantelo, una misión especial que acompañe estos operativos de aprehensión material de bienes para la reforma agraria. No solamente bienes fiscales de la SAE y bienes del paramilitarismo, que son tremendamente complejos desde el punto de vista de orden público, sino también bienes baldíos que venimos fallando y venimos recuperando de forma clara desde la Agencia Nacional de Tierra. Ahí está esta imagen que les voy a mostrar a ustedes ahí en pantalla. Por supuesto, es una imagen que absolutamente todos los colombianos deben conocer.
estos congresistas que en este momento estarían siendo investigados por aparentemente ocupar terrenos baldíos, terrenos que le corresponden a los colombianos y a los campesinos. Una razón más, ¿no? Este es un motivo más del por qué es que los congresistas de oposición quieren censurar el Consejo de Ministros, porque en cada Consejo de Ministros que hace público el presidente Gustavo Petro destapa algo peor que lo anterior. Pero además, más preocupante aún es el hecho de que los gobiernos anteriores no hicieron absolutamente nada, porque evidentemente pues los terrenos baldíos no fueron ocupados durante el periodo del presidente Gustavo Petro. Los terrenos baldíos en este caso no fueron acaparados en estos últimos años. Estos están haciendo uso de esos terrenos hace años y solamente se está haciendo justicia para los campesinos y las víctimas del conflicto armado en este gobierno. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, ojalá le puedan ustedes tomar pantallazo, ojalá puedan ustedes difundirla a través de sus redes sociales, la puedan mostrar a todas las personas para que sepan quiénes en el año 2026 tienen que ser castigados, porque creyeron que llegando a cargos de elección popular completamente importantes pues podían hacer y deshacer con nuestro país, pero también adueñándose de la tierra que le corresponde es a los campesinos y para quienes realmente la trabajan. Pues bueno, a todos como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Invitadísimos por favor a que compartan este video para que todos los colombianos sepan de estos 6 personajes, incluyendo también ahí a los familiares de Paloma Valencia, a esta que quiere ser además presidenta de nuestro país y que ya sabemos que si posiblemente llega a este cargo de elección popular tan importante, pues va a dejar a sus familiares haciendo, como lo diríamos coloquialmente, ochas y panochas, los dejaría haciendo de absolutamente todo, excepto que en este caso los coja sí la justicia y los reprenda y les quite los terrenos que están siendo utilizados de forma ilegal presuntamente. Así que a todos muchísimas gracias, no olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de nuestras redes sociales, no olviden también por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajito. Muchísimas gracias a todos y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.